Bienvenido de nuevo a Aura Despierta. Si estás aquí es porque sientes que hay leyes invisibles moviendo los hilos de tu vida. Hoy vamos a abrir el libro más misterioso de la historia, el Kybalión. Te voy a enseñar las 7 leyes que Hermes Trismegisto, el mismo Thoth, nos dejó para que dejes de ser un peón y te conviertas en el maestro de tu tablero. Quédate hasta el final, porque la 7ª ley es la que realmente materializa tus sueños. El universo no es materia, es pensamiento. Si crees que el mundo es peligroso, tu mente filtrará solo peligros. Si entiendes que el universo es mental, entiendes que puedes cambiar tu entorno cambiando tu pensamiento. Ley 1. El mentalismo. Tu realidad es un espejo de tus pensamientos. Imagina que tu mente es el proyector de un cine. Si la película que estás viendo fuera no te gusta, no sirve de nada limpiar la pantalla. Tienes que cambiar la cinta que tienes puesta dentro de la cabeza. Donde va tu atención, va tu energía, y ahí se crea tu mundo. Imagina que estás soñando. En el sueño ves casas, gente, sientes el viento y el miedo. Todo parece sólido, ¿verdad? Pero cuando despiertas, te das cuenta de que todo, el escenario, los personajes y hasta las leyes físicas de ese sueño, estaba ocurriendo dentro de tu mente. El Kybalión nos dice que la realidad despierta funciona igual. El universo es un gran pensamiento del todo, y nosotros vivimos dentro de esa mente infinita. Por lo tanto, si las reglas son mentales, tú puedes cambiar las reglas. El filtro biológico. La prueba científica. Esto no es solo mística, es biología. Tu cerebro tiene algo llamado sistema de activación reticular. Es un filtro. Si tú decides que el mundo es un lugar lleno de escasez, tu mente borrará las oportunidades de tu vista aunque las tengas delante. Solo verás lo que tu mente cree que existe. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. ¿Cómo aplicamos esto hoy mismo? Con la dieta mental. La mayoría de la gente deja que sus pensamientos sean como una radio vieja con estática, miedos, noticias negativas, críticas. Si el universo es mental, cada pensamiento negativo es una orden de construcción para tu realidad. Haz este ejercicio. Durante las próximas 24 horas, observa tus pensamientos como si fueran extraños. Si detectas un pensamiento de «no puedo», cancélalo inmediatamente. Di, este pensamiento no es mi realidad. Estás empezando a hackear el código fuente del universo. Ley 2. Correspondencia. Esta ley es el efecto espejo. Básicamente, lo que te pasa por fuera es un chivato de lo que tienes por dentro. Si tu casa es un desastre y tus relaciones son un caos, es porque tu mundo interno está desordenado. Si quieres arreglar tu vida exterior, deja de pelearte con el mundo y empieza a poner orden en tu interior. Como estás por dentro, así te trata la vida por fuera. Esta ley es el puente que une lo que ves con lo que no ves. Nos dice que hay una armonía perfecta entre los diferentes planos de la existencia, el físico, el mental y el espiritual. No son mundos separados. Lo que ocurre en las galaxias, lo macro, se repite en tus células, lo micro. ¿Has visto alguna vez cómo una fotografía de una neurona es idéntica a una fotografía del universo? Eso es la correspondencia. El diseño es el mismo. Pero vamos a lo que te interesa a ti. Esta ley significa que tu mundo exterior es un reflejo exacto de tu mundo interior. Si tu vida exterior es un caos,
Si tus relaciones son conflictivas o si tus finanzas están desordenadas, no mires hacia afuera para buscar culpables. Mira hacia adentro. El mundo exterior no tiene poder por sí mismo, es solo un síntoma. Es como intentar limpiar una mancha en tu cara limpiando el espejo. Es imposible. Tienes que limpiar tu cara para que el reflejo cambie. ¿Cómo usamos esto para transformar nuestra vida hoy? Usando la ley a la inversa. Como es abajo, es arriba. Si quieres cambiar un estado mental elevado, tu destino, tu propósito, empieza cambiando algo físico y pequeño abajo. Haz este ejercicio. Si te sientes bloqueado mentalmente, limpia tu habitación, ordena tu escritorio o tira lo que no sirva. Al poner orden en lo material, abajo, le estás enviando una señal de orden a tu subconsciente, arriba. Al cambiar el reflejo con intención, obligas a la realidad interna a ajustarse. Es la forma más rápida de salir de un estancamiento. Ley 3. Vibración. Esta ley lo que te dice es que el universo es música. Todo, desde el dinero que quieres hasta el estrés que sientes, tiene una sintonía. Si tu vida hoy no te gusta, es porque estás escuchando la emisora equivocada. Para recibir cosas mejores, tienes que cambiar tu propia frecuencia. No busques el éxito, sintonízalo. La ciencia de lo invisible. Aunque veas esta mesa, tu cuerpo o el suelo como algo sólido, la ciencia moderna y el Kybalión coinciden. La solidez es una ilusión. Todo lo que percibes es en realidad un conjunto de átomos vibrando a una velocidad increíble. La diferencia entre un trozo de roca y una canción de amor es simplemente su frecuencia vibratoria. La roca vibra lento. La luz y el pensamiento vibran rápido. Como dice el Kybalión, el espíritu es el extremo de vibración más rápida y la materia, el extremo de vibración más densa. Tu sintonía personal, la radio. Piensa en tu mente como en una radio. Si quieres escuchar música clásica, no puedes sintonizar la frecuencia del rock pesado. Con tu vida pasa lo mismo. El miedo, la culpa y la escasez vibran en frecuencias muy bajas y pesadas. El amor, la gratitud y la abundancia vibran en frecuencias altas y ligeras. El gran secreto: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si tu vibración interna es de carencia, por mucho que pidas dinero, solo sintonizarás situaciones de carencia. ¿Cómo puedo elevar mi vibración cuando me siento mal? No puedes saltar del odio al amor en un segundo, pero sí puedes subir un grado. El hack del movimiento. Como nada está inmóvil, si te sientes triste, muévete. Camina, baila o haz ejercicio. Al cambiar la vibración de tu cuerpo físico, obligas a tu mente a subir de frecuencia. El sonido y la palabra. Las palabras que pronuncias tienen su propia vibración. Deja de decir estoy cansado o no tengo. Cada vez que lo dices, refuerzas esa frecuencia baja. Empieza a usar palabras de alta frecuencia como gracias, puedo y merezco. Ley 4. Polaridad. Esta ley lo que te dice es que el universo es música. Todo, desde el dinero que quieres hasta el estrés que sientes, tiene una sintonía. Si tu vida hoy no te gusta, es porque estás escuchando la emisora equivocada. Para recibir cosas mejores, tienes que cambiar tu propia frecuencia. No busques el éxito, sintonízalo. La polaridad te enseña que todo en esta vida tiene un par de opuestos, pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Esos opuestos son, en realidad, lo mismo. Es como una regla. En un extremo está el 0 y en el otro el 100. El frío y el calor son solo temperatura. El odio y el amor son solo sentimiento. ¿Por qué esto te da poder? Porque si estás en la escasez absoluta, no tienes que buscar la abundancia en otra galaxia.
La abundancia está en la misma regla donde estás tú, solo que en el otro extremo. Si sientes un miedo paralizante, no intentes saltar a la alegría absoluta. Es un salto muy largo. Lo que tienes que hacer es transmutar el sentimiento. Como son la misma cosa, puedes deslizar tu mente por la escala. Si hay oscuridad, no luchas contra ella, simplemente enciendes la luz. El miedo se vence subiendo el grado hacia el valor. En el video, enfócate en esto. No cambias de naturaleza, cambias de grado. Tienes la materia prima. No tienes que cambiar de canal, solo tienes que subir el volumen hacia el lado positivo. Si puedes sentir un miedo profundo, tienes la capacidad de sentir un poder igual de profundo. Solo tienes que deslizar tu atención por la escala. Ley 5. Ritmo. Esta ley dice que todo en el universo se mueve como un péndulo. Todo sube y todo baja. Nada se queda estancado para siempre. El problema es que cuando estamos arriba, nos da miedo caer. Y cuando estamos abajo, pensamos que nunca vamos a salir. El ritmo es el péndulo del universo. Las mareas suben y bajan. Las naciones crecen y caen. Y tus estados de ánimo también. La mayoría de la gente fracasa porque cuando el péndulo va hacia atrás, un mal día, una mala racha, se rinden. El secreto maestro. La ley de neutralización. Los maestros no detienen el péndulo, pero se elevan por encima de él. Cuando sientas que viene una racha mala, no te identifiques con ella. Obsérvala como un proceso natural. Si mantienes tu centro mientras el péndulo oscila abajo, la fuerza del retroceso no te arrastrará. Es como estar en un barco. El mar sube y baja, pero tú sigues firme en cubierta. El truco de los maestros no es evitar que el péndulo se mueva, porque es imposible, sino no dejarse arrastrar por él. Cuando estés en un momento malo, en lugar de hundirte, di: esto es solo el ritmo del péndulo. Ya viene el impulso hacia atrás. Ley 6. Causa y efecto. Olvida la palabra suerte o casualidad. Eso no existe. Lo que llamas suerte es simplemente una causa que no has visto. Cada cosa que te pasa hoy es el efecto de algo que pensaste o hiciste ayer. La mayoría de la gente son efectos de lo que otros deciden, de las noticias, de sus jefes, de su pasado. Si quieres resultados distintos, efectos, tienes que convertirte en la causa. Deja de reaccionar a lo que te pasa y empieza a accionar desde lo que quieres. Cada pensamiento es una semilla. Si siembras limones, no puedes esperar manzanas. Si quieres una vida de éxito, empieza a sembrar causas de éxito hoy mismo. Tú eres el programador, no el software. Esta ley es la más dura de aceptar. Nada es casualidad. Si te cruzas con alguien que te ayuda, no es suerte. Si pierdes dinero, no es mala suerte. Son efectos de causas que tú mismo pusiste en marcha, quizás hace meses o años, con tus pensamientos dominantes. La mayoría de la gente vive en el plano de los efectos. Reaccionan a lo que les pasa. Estoy triste porque no tengo dinero. Eso es ser un efecto. En Aura Despierta queremos que seas la causa. Cuando empiezas a elegir tus pensamientos y acciones con intención, estás programando los efectos del futuro. Tú dejas de ser la pelota y te conviertes en el jugador. Género. Esta ley no tiene nada que ver con hombres o mujeres, sino con energías. Todo lo que se crea en el universo necesita dos fuerzas. La masculina, que es la voluntad, la acción, la siembra, y la femenina, que es la intuición, la gestación, la paciencia. Muchos fallan aquí. Unos solo sueñan y visualizan, exceso de femenino, pero no mueven un dedo. Otros solo trabajan como locos, exceso de masculino, pero sin dirección ni propósito. Para que tus metas se materialicen, necesitas que ambas trabajen juntas. Tienes que plantar la semilla, voluntad, y luego dejarla crecer con fe,
gestación. Nada nace de la noche a la mañana. Respeta el tiempo de creación. Muchos se desesperan porque visualizan algo, mentalismo, y quieren que aparezca mañana. La ley de género dice que todo necesita un tiempo de gestación. Igual que un bebé tarda 9 meses o una semilla tarda semanas en brotar, tus sueños tienen un tiempo de incubación. Necesitas equilibrar tu energía masculina, la acción, el trabajo, el enfoque, con tu energía femenina, la paciencia, la recepción, la intuición. Si solo actúas sin fe, te quemas. Si solo tienes fe sin actuar, no pasa nada. La creación ocurre cuando estas dos energías se abrazan. Respeta el tiempo del universo y no desentierres la semilla cada día para ver si está creciendo. Estas 7 leyes son los engranajes de la realidad. Ahora que las conoces, ya no puedes decir que no sabías cómo funcionaba el juego. Pero sé lo que estás pensando. Muy bien, ahora despierta, pero ¿cómo uso esto para mi cuenta bancaria? Prepárate, porque en el próximo vídeo vamos a aplicar estas 7 leyes a un solo objetivo: atraer dinero y abundancia. Suscríbete si no quieres perdértelo, porque vamos a hackear el sistema financiero usando el Kybalión. Nos vemos en el despertar.